grande saludo a todos, queridos amigos. Hoy es viernes el 13 de febrero. Los que viven aquí en la América, que es en los Estados Unidos, ya saben que hay una superstición que viernes el 13 es un día de mala suerte. No sé, es una cosa que yo nunca entendí de qué. Y mañana es el 14 de febrero, que es Valentine's Day, considerado como Día de Amor. Pero las raíces de estos dos días y creencias son cristianas. Pensando en esto, me acordé que al contrario de la creencia cristiana, el número 13 en judaísmo es un número muy bueno. Y la creencia nuestra es que diremos cosas buenas para que nos haga todo bueno, ¿no? Todos ya sabemos que 13 es la edad de Bar Mitzvah, que es la edad de cumplir Minyan, que un hijico judío cumple Minyan, que siempre fue atada a un día de alegría, mismo cuando no hacían parties, era día de alegría, el día de cumplimiento de Minyan. Empecé mucho más de la significación del número 13 en nuestra ley, enmendando un poco sobre esto. Tenemos, ya sabéis, los 13 atributos del Dios Baruj Hu, según está escrito en Shemot, que es Éxodo, el libro de Éxodo de la Torá. Supe que es capítulo 34, versos 6-7, los 13 atributos del Dios Baruj Hu. Y también pues ya sabéis que tenemos los 13 Ikarim, que son las creencias principales del judaísmo según el Rambam, Moshe ben Maimón, que es conocido también como Maimónides, el gran rabino nuestro. Y lo más hermoso es, y para mí lo más interesante es lo de la gematria, del valor numeral de ciertos verbos que tienen el valor de 13. Echad, que es uno, y el nombre del Dios, que es Yud Hei Vav Hei, tienen el valor cada uno de 13. También los nombres de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, todos juntos tienen 13 letras. Y también nuestras madres, Sarah, Rebeca, Rachel y Lea, tienen 13 letras juntos, que es cuando los escribes con letras hebreas, seguro. Mas lo más hermoso es que también Ahavá, que en hebreo quiso decir amor, en la gematria tiene el valor de 13. Entonces nosotros cada mes, el día 13, que vengamos amor y sentirnos amor. Qué hermoso que ante nosotros esto todo bueno es representado como en el número 13. Espero que vaya a tener un día maravilloso hoy, el 13 de febrero, que es el día de viernes, y mañana, que es Shabbat, siempre que se haga con alegría y con mucho amor. No importa la raíz de la fiesta, amor es siempre bueno. Shabbat Shalom, Shabbat de paz y de todo bueno a todos con mucha amistad.